Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes. Soy Carlos Rabascal. Estamos transmitiendo en el domingo 5 de mayo y estamos grabando el 3 de mayo, viernes 3 de mayo. Recordemos que el día que estamos grabando estamos celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y justo sobre este tema vamos a tratar el día de hoy. Para tratar este tema, veamos a quienes hemos invitado. Mauro Cervino, doctor en Antropología Urbana, coordinador del Programa de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo, Ecuador, profesor investigador. Omar Ospina, periodista, director de la revista cultural El Búho, editorialista de Diario Hoy. Carlos Gijón, director portal de noticias La República, editor político de Diario Hoy, editor ejecutivo revista Vistazo. Javier Flores, abogado especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, analista político. Bueno, ya conocieron quiénes son nuestros invitados. Les damos la bienvenida. Mauro, Omar, Javier, Carlos Tocayo, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre un tema que en estos días puede ser polémico y puede ser muy debatido, que tiene que ver con la libertad de prensa. Pero antes de regresar a la mesa de Pulso Político y desarrollar este tema, los invito a ver el reportaje que Carlos Andrés Núñez nos ha preparado. Veamos. La comunicación como proceso elemental del ser humano ha venido formalizando y aclarando sus conceptos y alcances. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En este sentido, los medios de comunicación tienen un papel preponderante como facilitadores de la información en la sociedad. Actualmente se presenta un debate sobre el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los ciudadanos tienen varias opiniones sobre este tema en nuestro país. Creo yo personalmente que sí tenemos la libertad de expresión, que es parte de uno de los derechos humanos que tenemos a nivel internacional. Creo que sí se va cumpliendo en nuestro país. Claro que hay ciertos parámetros que sí deberían tener muy puntual básicamente los medios de comunicación, ¿no? Yo me siento incómoda porque no hay libertad de expresión. La gente hoy en día vivimos con mucho temor, no podemos expresarnos claramente. ¿Temor de quién o de qué? Temor a cómo el gobierno está reaccionando, siempre con temor. Si una persona dice algo, ya le cogen preso, no le sueltan. No hay libertad de expresión. Para mí no hay libertad de expresión. Entonces eso es vivir sin libertad y yo pienso que este es un pueblo atemorizado. Siempre en el Ecuador es por un ataque a lo que se dice a veces equivocadamente, ¿no? En tanto que el artículo 13 del Pacto de San José señala en el numeral segundo que el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Pero yo creo que la libertad de expresión siempre ha habido, o sea, por lo regular ahora un poco, creo que más abierta, o sea, más libre de represiones que antes, porque ahora se puede dejar, ¿cómo se puede expresar una persona, decir las cosas? Claro que sin exagerar y sin mentir y sin engañar al pueblo, porque a veces se ve que la prensa dice al pueblo algo, el pueblo a veces nos dejamos llevar y creemos que todo lo que nos dicen es cierto. Quien emite un criterio tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que hace. Lo cual se enmarca también con lo redactado en el artículo 18 de la Constitución ecuatoriana. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Es algo de mucha responsabilidad para los medios de comunicación y los entes quienes difunden este tipo de información. Derechos fundamentales de las personas en los que cada uno también tiene la obligación de ejercerlos con responsabilidad, mucho más cuando se trata de un trabajo relacionado con el manejo de la información. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Gracias, Carlos Andrés Núñez. Y bueno, nosotros volvemos a la mesa de Pulso Político y comenzamos entonces a desarrollar el tema. El reportaje ha puesto sobre la mesa dos temas. Un tema tiene que ver con la libertad de expresión y otro tiene que ver con la libertad de prensa. La libertad de expresión tiene que ver con la libertad de pensamiento. Y la expresión no es otra cosa que la palabra, ya sea a través de la escritura o ya sea a través de la verbalización. Y la libertad de prensa es podemos informar, podemos opinar o a través de los medios de comunicación. Mauro Cervino, ¿cuál es la diferenciación exacta que tú como estudioso, como parte de los medios, harías entre la libertad de expresión y la libertad de prensa y si realmente está en riesgo ambas libertades? Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. La diferencia reside en el hecho de que la libertad de expresión es un derecho universal que concierne a todas las personas, diríamos todas las personas vivientes, mientras que la libertad de prensa o la libertad de información es un derecho particular, es un derecho que concierne un actor o un conjunto de actores que se dedican a generar eso, información, o a tener prensa para poder producir una serie de contenidos. Es muy importante hacer esta distinción y no confundirla como lamentablemente se hace muchas veces, porque mientras la una, entonces, la libertad de expresión tiene que ver con cada uno de nosotros y por lo tanto no tiene que ver de modo específico con los medios de comunicación, la segunda sí tiene que ver con los medios de comunicación. Pero no es solamente eso, sino que el ejercicio de la libertad de prensa, sí, lo pensamos en relación, por ejemplo, a las concesiones de frecuencias de parte de un Estado hacia sujetos privados o públicos que sean, o comunitarios, como esperaríamos que también suceda en el Ecuador. Podemos decir que en el momento en que un actor, una persona jurídica o natural, recibe una frecuencia, está restringiendo las potencialidades y las posibilidades de que otro actor pueda tener a sí mismo una frecuencia. Entonces, por lo tanto, la libertad de prensa es restrictiva en relación a la libertad de expresión. Ahora, ¿coincide Omar con lo que está diciendo Mauro, que la libertad de prensa es restrictiva en relación a que cuando a uno se le asigna una frecuencia, a otro se lo está perjudicando y no? Y ahí estamos hablando de acceso a los medios de comunicación. Claro, porque la frecuencia de alguna manera, y muchas gracias por la invitación, Carlos. No, encantado, Omar. Una frecuencia no puede ser ocupada por dos personas, por dos radiodifusores, por dos comunicadores. Si se le otorga a uno, deja de otorgársele a otro. ¿Cuál es ese otro? Pues no sabemos. Pero en todo caso, ¿el tema ponerle pasa por frecuencia o el tema pasa por acceso a los medios de comunicación? Y acceso también, porque no todo el mundo. La libertad de expresión, como dice Mauro, es general, es universal, es para todos. O sea, cada uno de los 14 millones de habitantes del Ecuador tendríamos derecho a tener una frecuencia. Eso no es real, pero es un ejemplo, no es posible. Pero si me dan una a mí, no, esa no se la dan a Mauro, ni te la dan a ti, ni a Carlos. Restringe, en ese sentido restringe solo a un que a Javier sí se la dan, porque tampoco. Es muy probable que a Javier es muy probable que a Javier sí se la den. Sí, se ha portado bien. Ahora, la libertad de prensa de alguna manera es restrictiva en el sentido también de que ahora es más complicado porque las redes sociales, el internet han permitido un acceso casi universal, esto hablábamos con Carlos hace un rato, casi universal a los usuarios, a quienes tienen acceso a internet, al café.net o que tienen computador personal. Es un porcentaje bastante bajo de la población, pero es un universo al cual todos tienen acceso. La prensa anteriormente, antes de esto, pues le llegaba al suscriptor del periódico, al que compra el periódico, pero eso era un porcentaje bastante bajo de la población, sigue siendo ahora menos. Entonces, en ese sentido también es restrictivo. Ahora, pero esa restricción pasa por la asignación de las frecuencias, pero no pasa, por los argumentos que ustedes están dando, no pasa por la libertad de informar, no pasa por la libertad de opinar a través de un medio de comunicación. ¿Tú coincides con lo que hasta hoy han expuesto nuestros contertulios, Javier? Es que es más grave que eso, porque en realidad pasa por un diseño institucional que está muy mal pensado. Que yo obtenga una frecuencia sería altamente difícil porque necesitaría muchísimo dinero para obtenerla y no lo tengo. Porque los medios comunitarios, por el diseño institucional vigente hoy en día en el país, no tienen vedado el acceso a zonas donde la frecuencia de los medios privados tenga alcance.
Ese es un diseño que se fraguó el año 95 por la derecha de este país, que ni siquiera se votó en el foro legislativo. Fue a puerta cerrada la votación y lo que quedó como resultado es básicamente un diseño en el cual el que tiene más dinero es el que gana. Y ese es el que puede hacer escuchar su voz. Ese es el diseño institucional que favorece la ley de comunicación vigente en este país al día de hoy. Todo lo contrario de un diseño como el que favorece, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es tan saludable que al día de hoy se le reconozca su valía porque la ha tenido y tiene una relatoría bastante interesante en cuanto a producción de contenidos, me refiero de información jurídica relevante para todos los actores en materia de libertad de expresión, y que en su informe del año 2010 dice que el valor fundamental que debe promoverse en el tema de las frecuencias es la diversidad y la pluralidad. Y eso es precisamente, esos dos valores, los que hoy en día la ley de comunicación, tal como está diseñada, ningunea de forma abierta. ¿Te refieres a la ley que está diseñada y que está en vigencia? A la ley que está no vigente, al proyecto que se va a votar en el nuevo periodo legislativo. Que está vigente desde tiempos de la dictadura y que fue reformada el año 95 cuando la derecha estaba en el poder, específicamente el Partido Social Cristiano. Uno puede revisar las actas, darse cuenta que ni siquiera hubo votación en el foro legislativo. No hubo discusión democrática de esos contenidos. Ahora, pero parecería que la libertad de prensa entonces la estamos focalizando y concentrando en las frecuencias. Sí, eso yo discrepo totalmente con los tres contertulios. Yo creo que la libertad de prensa no restringe la libertad de expresión, es un sostén, es un amplificador de la libertad de expresión. Porque lo que pueda opinar yo o cualquier persona, pues es amplificada por un medio de comunicación como este, por ejemplo, en este momento. Y se permite pues que llegue a una gran mayoría. La libertad de prensa amplifica, es un sostén de la libertad de expresión general. Entonces yo no le encuentro que sea de ninguna manera restrictiva. Yo no creo que habría que atacar la libertad de prensa para favorecer la libertad de expresión. Eso me parece una falacia, me parece una cosa planteada para encontrar argumentos para atacar la libertad de prensa, sosteniendo que de esa manera se favorece a la libertad de expresión. Discrepo totalmente. La prensa es mucho más que la televisión. Sí, puede haber un problema en cuanto... la televisión y la propia radio. Que en cuanto a las asignaciones de frecuencias de radio y televisión, pero eso no es la prensa. La prensa es un conjunto mucho más amplio. Mucho más amplio y por supuesto, pues claro, en vista de que el espectro es limitado, pues habrá que buscar a aquellas personas, o aquellas empresas o comunidades que puedan de mejor manera garantizar que el mensaje de una sociedad pueda llegar a un mayor número de personas y en base a unos parámetros de eficiencia se deben conceder estas frecuencias. Tengo que ir en orden. Carlos Gijón ha discrepado con ustedes tres. Me imagino que ustedes tres tienen que decir algo de lo que ha dicho Carlos Gijón, pero voy en orden. A ver, siendo que la libertad de prensa va más allá de las frecuencias, porque no solo es cuestión de frecuencia, es cuestión de lo que canaliza el medio de comunicación hacia la gran audiencia llamada sociedad, llamada ciudadanía. Lo cierto es que el nuevo proyecto establece no esta distribución de frecuencias que en el pasado era terrible, pero prácticamente lo hace de forma lineal, comunitarios, públicos y privados, pero el tema pasa también es que los medios de comunicación, tal cual como están estructurados, sin importar el tipo de medio, no es cuestión de que cojo la frecuencia y el día de mañana transmito información, doy mi opinión, sino que hay que montar un modelo de gestión, hay que montar una estructura y sobre eso se requiere talento humano y se requiere recursos económicos. Y la manera de financiar eso es a través de quien ponga el dinero. Llámese publicidad o llámese asignaciones presupuestarias dependiendo del medio si es público. En ese sentido, ¿cómo garantizar una verdadera libertad de prensa en términos de información y de opinión objetiva y plural, haciendo abstracción de quien ejerce el poder del billete? Mauro, Servín. Pero es evidente que yo no estaba atacando la libertad de prensa en absoluto. Tú me preguntaste acerca de la diferencia que hay entre libertad de expresión y libertad de prensa y hablaba de eso. O sea, yo hablaba de eso y hacía referencia y daba un ejemplo relacionado con la asignación de frecuencia. Pero lo mismo puede suceder con el caso de medios impresos, porque ahí las condiciones de posibilidad para poder tener un medio impreso son también condiciones restrictivas, porque no todos
tenemos la posibilidad ni económica, ni probablemente de capacidad, ¿no es cierto?, ni las relaciones probablemente necesarias para tener un medio impreso. Y por lo tanto, aquel o aquellos que tienen medios impresos tienen evidentemente una marcha más en respecto de estas libertades de las que estamos hablando. Y claro, el asunto es que cómo permitir, cómo hacer posible que estas condiciones para tener la posibilidad de un medio de comunicación y por lo tanto acceder a la libertad de prensa, no a la libertad de expresión. La libertad de expresión, insistamos sobre eso, es gráficamente, como figura, es aquel o aquella persona, aquel hombre o aquella mujer o lo que sea, que se para en una esquina, en una calle o un parque, etcétera, con un megáfono y empieza a decir lo que le venga en ganas. Eso es libertad de expresión. Libertad de pensamiento, libertad de opinión. La diferencia entre la opinión personal y la opinión pública es enorme. Y eso además tiene que ver con una diferente noción de responsabilidad con respecto a lo que se emite desde la libertad de expresión. Otra vez, la persona que está con un megáfono en el espacio público y habla, de la responsabilidad que tiene un periodista en el momento en que produce un contenido que se llama información. Las responsabilidades son muy diferentes. Ahí tú estás hablando, tengo la libertad de expresarme, pero tengo la obligación de asumir la responsabilidad de lo que estoy expresando. Sí, pero la responsabilidad de la persona que se para en la calle es aquella que tiene que ver que su derecho de expresarse encuentra el límite en el derecho del otro, por ejemplo, que tiene de no ser agredido, de no ser insultado, digamos, o de no afectarlo en esa relación de uno a uno, si tú quieres. Pero la información tiene una responsabilidad muy distinta, mucho más relevante para la configuración de los grandes temas que se discuten y que son de relevancia pública, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay diferencias en lo que es lo público de esa persona que con un megáfono habla, de lo público que significan los contenidos mediáticos, etcétera. Y en cuanto a lo que tú señalabas, está claro que el proyecto de ley de la nueva ley de comunicación prevé, aunque de modo tibio, prevé que si para lograr que el 34% del sector comunitario tenga la posibilidad de tener medios propios, hay que crear condiciones favorables. Uno, capacidades financieras con, digamos, beneficios fiscales o abiertamente préstamos blandos a largo plazo. Acceso a financiamiento. Uno. Dos, lograr capacitar, lograr, digamos, crear condiciones para que puedan tener el desarrollo de un proyecto de comunicación, porque de lo contrario, y lo estamos viendo en algunos casos, yo sé de, por ejemplo, 14 frecuencias entregadas a los indígenas, en algunas comunidades indígenas que están ahí abandonadas, porque no saben qué hacer. Porque no tienen los medios para hacerlo. Omar. Sí, es decir, en ese sentido es restrictiva la libertad de expresión, porque en última, si yo me paro en una esquina con un megáfono a decir cosas, tengo el límite de que a alguien en el público le pueda no gustar, puede responder, puede controvertir o me puede agredir. Es decir, debe tener esos límites que los debe poner el que se expresa, pues de acuerdo con su conciencia y con las preocupaciones. El que se expresa de forma individual en la plaza del ejemplo de Mauro, ahora, como a través de un medio. Como a través de un medio. A través de un medio también tengo responsabilidades. La responsabilidad, y hemos visto casos en los últimos tiempos, en los últimos años, muy claros de que si yo me excedo y calumnio o injurio, puedo tener la respuesta inclusive legal de la persona a la cual ofendo y de la cual denigro. Eso hemos visto casos que no alcanzan la gravedad que en otros países han alcanzado, en donde no hay una respuesta civil, penal o legal, en todo caso, a la injuria o a la calumnia, sino que hay una respuesta violenta. En América Latina este año han asesinado 45 periodistas. Aquí, discúlpenme, y ojalá no pase, pero en los últimos tiempos ha habido 2 periodistas muertos por cosas que al parecer no tienen nada que ver con el ejercicio periodístico, a pesar de que se ha hecho mucha insistencia en vincularlos a su ejercicio periodístico, lo cual no es cierto. Y ya que tú que estás mencionando eso, hace pocos días hubo un atentado contra un periodista colombiano de investigación, Rafael Calderón, si no me equivoco, de Revista Semana, que está investigando ciertas irregularidades de la base que Colombia entregó a los Estados Unidos y que fue producto de un atentado en estos pocos días. Sí, nosotros por fortuna todavía no llegamos a eso.
Como te digo, en América Latina este año se han desde el año pasado, perdón, hablo de 2012, 45 periodistas, y en el mundo más de 250, en Somalia, en Siria. Aquí tenemos 300 insultos contabilizados al presidente de la República. Es decir, yo sinceramente no veo de qué nos quejamos. Hay una controversia, hay una pelea que me parece muy perjudicial para la gente, para el lector, para el televidente, para el radio oyente, entre el presidente y los medios. Pero yo no veo hasta dónde eso es atentado a la libertad de expresión. Si todos los días, en toda la prensa, en la radio, en las televisiones, en los periódicos, le dicen Velaverde al presidente y él el sábado lanza 4 Ya insultos. vamos a hablar de esta confrontación Yo no presidente veo- o gobierno o medio. yo no veo atentado ahí. pero vamos donde Javier Flores para luego ir donde Carlos Gijón. Disculpen este orden lineal, no soy muy amante del orden lineal, ya lo vamos a romper en homenaje a Omar Ospina, que dice que él rompe los esquemas. Pero vamos, Javier, a ver, estamos hablando aquí ya de libertad de expresión, libertad de prensa. Se ha incluido el ingrediente de la responsabilidad. Pero aquí en el Ecuador a veces, como cuando hablamos de la responsabilidad ulterior, estamos diciendo, es que esa responsabilidad ulterior a lo mejor nos va a llevar al tema de la censura previa, entonces a lo mejor me voy a ver coartado en esa libertad que tengo para expresar, para opinar, incluso hasta para hacer denuncias. Bueno, yo creo que primero, quería hacer una precisión. La libertad de prensa no se contradice con la libertad de expresión en abstracto. En la práctica, si tú tienes solo 6 familias que gobiernan los medios que dicen la opinión pública en general, sí tenemos un problema. Y eso es una cuestión largamente estudiada, el agenda setting, el hecho de que algunas cosas se magnifican y otras cosas se callan en beneficio de ciertos grupos de poder, y eso no hay que hacerse el tonto, se puede ver tranquilamente viendo televisión. Eso no es difícil darse cuenta que ha sucedido en este país y sigue sucediendo. Entonces, hay una cuestión que es, la libertad de prensa se fortalece en la medida en, como decía Mauro, y lo dice la Comisión Interamericana en su informe del 2001, haya un incentivo poderoso para que nuevas voces surjan en el intercambio de opiniones, y esa pluralidad y esa diversidad de temas y pluralidad de voces es la que fortalece la opinión pública y hace un país que realmente respete la libertad de expresión. El hecho de defender ser portavoces de 6 o 7 grupos de poder no es realmente satisfacer un principio de libertad de expresión de acuerdo con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no con los estándares particulares míos o de algunos de los contertulios de esta mesa, sino con los estándares de esa organización que se ha preocupado de discutir temas de libertad de expresión largamente y lo ha hecho en su informe que está disponible en Internet del año 2010. En todo caso, ¿tu pregunta sobre qué era, Carlos? Se me fue la idea. ¿Tu pregunta era? Mi pregunta es el tema de que este ingrediente, la responsabilidad ulterior que estamos discutiendo, que lo puso Omar, que lo puso Mauro, en el Ecuador o en algunos otros lados incluso estamos diciendo la judicialización de la responsabilidad ulterior, llamemos así, de pronto puede significar o puede trasladarse a un escenario medio complejo, medio complicado de generar una censura previa para poder emitir mi opinión, para poder emitir una información o para poder hacer una denuncia. Es que en realidad, primero creo que habría que distinguir dos cosas claramente y de hecho era una observación que tenía cuando planteaste esta pregunta al principio y lo acabas de mencionar nuevamente, el tema, la responsabilidad ulterior difiere de la censura previa. Son dos escenarios completamente el escenario, lo que digo es la figura que se estaría creando como un escenario de temor. Pero es que, evidentemente, si uno impone restricciones puede generarse escenarios de temor, en eso estamos claros. El punto es saber qué restricciones y cuándo se las pone y cuáles son las formas para imponer esas restricciones. Y en esto, nuevamente, hay que acudir a la jurisprudencia internacional. A mí me agrada que de un tiempo a esta parte empecemos a discutir con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana a la mano porque han dicho cosas interesantes en materia de libertad de expresión. Hay un caso reciente de la Corte Interamericana, ya no tan reciente, tendrá 2 o 3 años, el caso Kimmel contra Argentina, un periodista que investigó los crímenes durante la dictadura argentina, una masacre de unos sacerdotes, y allí, por ejemplo, se dice muy claramente que hay restricciones que son perfectamente legítimas, incluso de carácter penal, que es algo con lo que, por ejemplo, yo diría que una legislación realmente avanzada ya no debería ir de la mano. Yo creo que las restricciones a la libertad de expresión deberían ser exclusivamente de carácter civil, como lo que le ha pasado, por ejemplo, al pastor Zavala recientemente, una sanción de una multa y una restricción a sus derechos políticos, me parece que es más que razonable para casos como ese en particular. Creo que irse a una sanción penal es excederse en la proporcionalidad de la sanción. Y dicho esto, de todas formas, la Corte Interamericana no ve esa posibilidad como nugatoria al derecho a la libertad de expresión y la entiende como contenida dentro de las responsabilidades ulteriores del artículo 13 de la Convención Americana que se mencionó al principio en el informe introductorio. Entonces,
hay que ciertamente verificar cuáles son los escenarios en los cuales se puede imponer una sanción, pero eso es una cuestión de no discutir el hecho de que deberían existir restricciones en ciertos casos concretos. Hay opiniones que ciertamente no deben ser de recibo en una sociedad democrática por muy abierta al debate que esté, y si bien los delitos de opinión deberían ser la excepción y no la regla, en eso estamos todos claros, y deberían verificarse que hayan principios muy severos de proporcionalidad cuando se interponga una sanción, eso, de acuerdo con la propia Corte, ni excluye lo penal, y creo que, si bien es cierto, debería circunscribirse en lo civil, deberían existir en casos concretos como los que se imputa, por ejemplo, delitos sin ningún tipo de comprobación o en los cuales se denigra a otras personas por el hecho de ser lo que son. Gente que dice o se cometen crímenes de lesa humanidad o que denigra a homosexuales de manera persistente teniendo un cargo de responsabilidad pública, me parece que deberían quedar fuera del juego la discusión pública por el propio beneficio de la democracia y el respeto a la libertad de expresión. Gracias, Flores. ¿Tu turno, Carlos Gijón? ¿Me preguntas algo en particular? No, estamos opinando sobre lo mismo, ya que el hilo conductor nos ha llevado a eso. Bueno, a mí me parece importante establecer y que nos pongamos todos de acuerdo en decir que la libertad de prensa no es restrictiva de la libertad de expresión. En el ejemplo que pone Mauro, el hombre que se para con un megáfono, bueno, ese megáfono es un medio de comunicación porque le está permitiendo que su mensaje llegue a una mayor cantidad de personas. Y el ejemplo que ha puesto Mauro es perfecto para explicar lo que son los medios de comunicación. Son unos megáfonos, unos amplificadores para que la comunidad, para que el mensaje de una persona pueda llegar a un público más amplio. O sea, si Mauro dice que solamente el que tiene megáfono puede hablar y tiene una ventaja sobre las otras personas y que es injusto que este hombre tenga un megáfono porque los demás no tienen dinero para poder expresarse. De eso se trata. Esos son los medios de comunicación, son unos amplificadores. Respecto al otro punto... Antes de pasar al otro punto, Carlos, ¿un punto de orden me estabas pidiendo? No, digo que yo no he dicho eso, o sea, yo no he dicho que los que se paran con un megáfono son los únicos que ejercen la libertad de expresión. He hecho solo un ejemplo, digo, para dar... Y el megáfono no es el medio, así como entendemos los medios de comunicación, por favor, o sea... es casi un chiste. Es una herramienta, un canal. Digamos, ¿no? Ok, Omar, y paso a Carlos Gijón. Ya, sí, por favor, es que justamente por el punto de orden que le pidieron, Carlos. Justo en lo que decía Carlos, te devuelvo el tiempo. Dentro de ese punto de orden. Yo creo que en cierta medida la libertad de prensa sí es restrictiva frente al derecho de información de la ciudadanía, porque depende del propietario del medio. La prensa no publica, o la televisión, la radio no publica lo que el público tiene derecho a saber, sino lo que al dueño o el editor o el director del medio quiere publicar, le interesa publicar, o inclusive puede publicar porque también sobre él pesan amenazas de falta de publicidad, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo. Hoy fue materia de primera página que a una diputada y a un diputado en el Congreso de Venezuela les golpearon la nariz y les jalaron el pelo. El 16 de abril no fue primera plana en ninguna parte, que hubo 8 muertos chavistas ante agresiones de la oposición en Venezuela que salieron no hay equilibrio en la información, dice. Entonces, donde Carlos Gijón y le restablezco el tiempo del punto de orden. Pero, bueno, yo lo que voy a hacer es seguir con el hilo de mis pensamientos. Me iba a referir a la responsabilidad ulterior. Se debate la responsabilidad ulterior últimamente como que no hubiera existido, y esto no es verdad. La responsabilidad ulterior ha existido siempre. Siempre los periodistas hemos sabido, ha existido un código penal, se penaliza la injuria, y siempre los periodistas, yo tengo más de 30 años ejerciendo la profesión, y siempre he sabido que información equivocada, que información falsa, que información dolosamente, cuando uno informa dolosamente mentiras, tiene una responsabilidad. El problema es que aspiramos a que esa responsabilidad ulterior sea determinada por unos jueces independientes. Y yo creo que este es el mayor problema en este momento, la mayor amenaza a la libertad de expresión en el Ecuador, es que no creemos, hay indicios para pensar que no hay libertad en los jueces y en los administradores de justicia. Y esa también creo que es la principal falla o el punto negro de la ley de comunicación, es que establece un consejo de regulación que está dominado, que tiene mayoría en la función ejecutiva. Y entonces
La responsabilidad ulterior existe y eso es algo pues, que no ha estado en discusión nunca. Lo que sí tememos es que no haya una justicia independiente o que los órganos que regulan tengan un control político. Y yo discrepo con Omar. Omar dice que él no ve problemas en libertad de expresión, que qué problemas hay en la libertad de expresión, libertad de prensa en el Ecuador. Claro, si una persona como él se pone a alabar lo que dice el poder o lo que dicen los gobiernos y estar de acuerdo absolutamente en todo, no va a tener... Pues, ¿Estás poniendo un ejemplo o estás diciendo eso de Omar? Estoy poniendo un ejemplo. Okay. No va a tener... Como ejemplo. No va a tener problemas, pues. Obviamente, no va a tener problemas. Pues. Omar no ha perdido su empleo, Omar no ha sido perseguido, Omar no ha sido injuriado en cadenas de televisión. Jamás he escrito un artículo en alabanza del gobierno. Pero yo espero poder hablar. Espero poder hablar. Entonces, claro, pues Omar muy fácilmente dice, ¿pero de qué problemas hablan en un país que yo creo que existe un grave deterioro de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, como no ha existido en toda la etapa democrática? Y yo me atrevo a pensar que ni siquiera en la dictadura militar, en la dictadura militar de la década de los 70, la libertad de prensa estuvo tan amenazada y con tantos riesgos como ahora. Gracias, Carlos. A la vuelta te doy la palabra, Omar, porque ha sido parte de un ejemplo y creo que por justicia necesitas gracias. Tener derecho a la réplica. Y al regreso vuelvo con lo que ha dicho Carlos Gijón en el tema. Dice, aquí se está debatiendo la responsabilidad ulterior como que nunca hubiera existido. Y pone un gran signo de interrogación sobre quién puede garantizar esta responsabilidad ulterior, que es una función judicial, si realmente es independiente o no, y el Consejo de Regulación en el nuevo proyecto de ley que dice que tiene mayoría el Ejecutivo. Con eso, lo dejamos por un momento, vamos a una pausa y regresamos aquí en esta mesa de Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Les recordamos que en este día 3 de mayo, el día en que se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa, estamos tratando casualmente este tema y estamos transmitiendo domingo 5 de mayo. Les recuerdo que nuestros invitados son de izquierda a derecha, no necesariamente por su ubicación de carácter ideológico, por cierto, a Mauro Servino, a Omar Ospina, Javier Flores y Carlos Gijón. Bueno, Omar, me habías pedido un punto de orden en relación a lo que había expresado Carlos Gijón cuando comenzamos ya a tratar este tema tan polémico, debatido, sobre la responsabilidad ulterior, que en algunos casos podría generar censura previa. Fuiste usado como ejemplo, utilizado como un ejemplo, que realmente fue una metáfora, pero bueno, usted es la persona que tiene que el derecho tiene el derecho a la réplica. Una metáfora que me aludía en el sentido de que Carlos tal vez cree que por el hecho de no manifestar mi anticorreísmo a voz abierta, soy correísta. No soy ni correísta ni anticorreísta. Recuérdanos en qué medio escribes. Diario Hoy, los domingos, una columna. Jamás he escrito una frase en alabanza de Correa y tampoco la he escrito en detrimento de Correa, aunque así lo he criticado varias veces. Pero me niego, como le decía a Javier, me niego a formar parte de ninguno de los dos rebaños, ni el correísta ni el anticorreísta. Quiero ser un observador más o menos imparcial, no objetivo, porque tengo mi subjetividad. Hay cosas de este gobierno que me gustan, hay cosas que no me gustan y cuando puedo las critico, sobre todo en las redes sociales, en donde me gusta el espacio de las redes sociales porque es más libre, ¿no? Segundo, la responsabilidad ulterior. A mí me preocupa que Carlos dice... Carlos Gijón, que hay responsabilidad ulterior, siempre la ha habido, sí, siempre la ha habido, inclusive está considerada sanciones civiles dentro de los códigos penales, dentro de las leyes están consideradas sanciones civiles. Lo que pasa es que es como si no existiera. Todos los periodistas aspiran o aspiramos a que no se verifique, a que no se lleve a cabo, y por eso a algunos se les va la lengua. Yo quiero poner el caso muy clásico de don Emilio Palacios, que aparte en un artículo de una página decirle 9 veces dictador al presidente, dice, el dictador debería recordar por último, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro de un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin aviso previo contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Está suponiendo
No está suponiendo, está aseverando que el presidente dio una orden de matar a los civiles en el 30 de El problema no septiembre. está en que lo haya calificado dictador, sino en la acción. No, lo dictador es lo de menos, eso es lo de menos. Okay. 9 veces ya pierde importancia que le digan 9 veces dictador, pero acusarlo de que dio la orden de disparar contra agentes civiles, eso genera responsabilidad ulterior. Okay. Asumió que no iba a tener que enfrentar esa responsabilidad ulterior, pero resulta que el presidente de la República se molestó. Yo también me hubiera molestado de que lo llamen genocida y asesino y lo acusó, aunque después, cosa que ignoró Andrés Oppenheimer en un artículo que escribió acusando a Correa de haber demandado por 80 millones, no por 40, a Emilio Palacios y al Universo, y no mencionó en ninguna parte que había desistido de la demanda, lo cual es una deshonestidad y una falta de ética del señor Oppenheimer, ¿no es cierto? Entonces la responsabilidad ulterior ha existido, pero todos esperaban que no se llevara a cabo. De pronto aparece un señor que sí protesta y la pone en ejecución y entonces se arma el escándalo. Ya no hay libertad de expresión porque a un calumniador lo ponen en su sitio. Gracias, Eso me preocupa. Gracias, Omar Espina. ¿Algún punto de orden, Carlos, o esperas tu turno? Yo creo que las palabras de Omar uno entiende por qué Omar nunca ha sido perseguido, ni injuriado, ni... Hay que escucharlo, Omar, para saber, y hay para que leerlo entenderlo. también. Bueno, vamos donde Mauro Servino. A ver, Mauro, ¿tú querías seguir opinando o continuar con el tema de la libertad de expresión, perdón, de la responsabilidad ulterior? Pero permíteme introducir aquello que Carlos Gijón mencionó al finalizar su última intervención del primer bloque, que es, bueno, responsabilidad ulterior siempre ha existido. Y permíteme aquí ir jugando con las cosas. Javier Flores dijo, bueno, hay una ley vigente y es mucho peor esta ley vigente en relación al proyecto de ley que se está discutiendo. Pero por otro lado, Omar dice, a ver, el tema es que aquí todo el mundo espera que nadie asuma la responsabilidad ulterior ni nadie demande por una responsabilidad ulterior. Y aquí viene el signo de interrogación de Carlos Gijón. Pero ¿hay una función judicial autónoma e independiente que permita realmente una administración de justicia que no atente contra los derechos de nadie, por un lado, y por otro lado, este nuevo Consejo de Regulación, que tanto va a favorecer al Ejecutivo, considerando que tendría, una vez aprobado, mayoría del Ejecutivo? Mauro Servino. Sí, todo lo que se ha dicho acá me da a mí la posibilidad de afirmar lo siguiente. Efectivamente, ha habido una judicialización de la responsabilidad ulterior en el pasado. Baste recordar lo que sucedió con Rodrigo Fierro a propósito de la acusación que le hizo León Febres Cordero, sí, y que fue condenado, ¿no? Hay que recordar este punto. Pero el problema casos de la misma tienda política, varios otros casos. Creo que no fue condenado. Sí, fue condenado. Por supuesto, fue condenado. Sí, fue condenado algunos meses. Aclarado ese tema, por favor. Sí. Meses. A ver, homenaje el tiempo. Sí, entonces, pero el problema es que precisamente es el que señalaba Omar. Los periodistas, digamos, están ahí tentando de decir algunas cosas y ver si le cae o no la demanda. Esta no es responsabilidad. O sea, cuando se habla de responsabilidad se debería hablar de otra cosa. Y no se debería judicializar la responsabilidad. La responsabilidad ulterior es un asunto ético y es un asunto comunicacional, no puede ser un asunto judicial. A mí no me interesa pensar si hay jueces probos que, aunque lo hubiera, no podrían definir, digamos, sobre el carácter de la responsabilidad de ciertos contenidos emitidos. Quizás en el extremo de la injuria, de la calumnia, pero no en la responsabilidad de la información, que es lo que finalmente planteas como alternativa o simplemente que no haya ningún tipo de sanción? No. La alternativa es que reconduzcamos la discusión de la responsabilidad en los términos comunicacionales y no judiciales. Que no sean los tribunales que decidan sobre la responsabilidad, que además no deciden sobre la responsabilidad, sino sobre la culpabilidad, que es una cosa muy distinta. Que no queremos que las cárceles se llenen o que haya, digamos, multas por todas partes a los periodistas, sino que queremos periodistas responsables. ¿Qué quiere decir? Que sean capaces de responder por lo que escriben. ¿Responder a quiénes? A sus lectores, a sus televidentes, a los públicos. Y responder por la relevancia con la que están pensando producir contenidos, o sea, tú dices, en el espacio público. La responsabilidad. Y este Consejo de Regulación que estaría en el proyecto de ley que estaría próximo a votarse en el periodo legislativo. El Consejo de Regulación existe, es el CONARTEL en la ley actual.
y está conformada en absoluto por el Ejecutivo, pero además con una cosa muy extraña, están dos representantes de los medios. O sea, que el Consejo de Regulación debería regular a los regulados. O sea, los reguladores... Pero como tú estás planteando algo nuevo, me refiero al proyecto de ley que se va a votar. Al proyecto de ley, el Consejo de Regulación en el nuevo proyecto no está conformado por una mayoría del Ejecutivo. Si se ve el último borrador que debía haber sido aprobado en segundo debate, se puede ver que no está conformado por mayoría del Ejecutivo. No es verdad lo que dice. No es verdad lo que dice. El último proyecto... ¿Dónde no es la verdad? El último proyecto de ley de comunicación se establece en que el Ejecutivo y el Gobierno tendrá mayoría en el Consejo. ¿Pero por qué? Bueno, vamos donde Javier Flores, mientras ustedes, pues... Yo quería precisar algunas cosas. Primero que una cuestión que surge a partir de lo dicho por Omar y que lo conversábamos precisamente en el corte, este tema de ser correísta o anticorreísta. Eso es un falso dilema, eso es razonar mal, eso es pensar mal las cosas. Hay un mundo distinto al blanco y al negro, se llaman los colores. Hay una paleta ideológica bastante amplia que puede defender muchísimas cosas más allá de circunscribirse a odiar a alguien o amar a alguien. Es así, por eso me parece que es muy razonable que Omar haya hecho esa defensa. Me parece que es parte de ese vicio de poner las cosas en blanco y negro, que sobre todo algunos que critican quieren forzar a que se piensen así las cosas, y eso es empobrecer el debate, no enriquecerlo. Y al revés también, los que aman quieren forzar a que se amen. Sí, de acuerdo. El falso dilema funciona desde muchas vías, pero en todos los casos el mundo va más allá de Rafael Correa. Va mucho más allá de Rafael Correa, de acuerdo. Y lo segundo es que a veces uno encuentra como una suerte de envenenamiento del pozo, que también es otro tipo de falacia, también bastante peligrosa, por la cual cuando algo proviene de alguien, ya por provenir de ese alguien está mal. O sea, así era en la Alemania nazi con los judíos o con los gitanos, así ha sido tradicionalmente con los homosexuales, en su tiempo era con las mujeres, en otras ocasiones con los negros, en la época del apartheid o en los Estados Unidos de los años 50. Entonces, cuando uno envenena el pozo, ya la persona que quiere dar una opinión va a quedar descalificada de entrada. Y me parece que eso pasa con el debate sobre el Consejo de Regulación. Yo no encuentro un solo ejemplo, ni uno solo, ojo, cualquiera de ustedes podría desmentirme si conoce alguno a nivel mundial, cualquier persona en el público que vea este programa, un solo ejemplo de un Consejo de Regulación de Comunicación que tenga relación con políticas públicas en el cual el Ejecutivo no tenga mayoría. Un ejemplo a nivel mundial. Uno. Italia, Estados Unidos, Suecia, España. Alemania. ¿Saben por qué? Porque es absurdo pensar eso. Porque sencillamente las políticas públicas las desarrolla una persona que ha sido elegida para ello, votada democráticamente, que nuestra Constitución está establecida en el artículo 141, y esa persona es la que encabeza la función ejecutiva, que es el presidente de la República, y quienes ellos designen. Eso es el juego de la democracia, y no hay un solo ejemplo, y quisiera que alguno me contradiga, de un país en que funcione de otra forma. Aquí se quiere obrar una suerte de milagro por el cual va a haber un montón de gente que no sea el Ejecutivo, que desarrollen políticas públicas de comunicación. Eso es ya raya en lo ridículo. Ok, vamos donde Carlos Girón. Javier dice, denme un ejemplo donde haya un consejo de regulación que no tenga mayoría el Ejecutivo, quien ha sido electo popularmente para dictar las políticas públicas. En las repúblicas, el Ejecutivo no juzga a los ciudadanos. Eso es un principio de la democracia. En las repúblicas, el Ejecutivo gobierna, el legislativo legisla y la función judicial juzga, y tiene que ser totalmente independiente. En un sistema político en que el poder ejecutivo tenga la capacidad para juzgar e imponer sanciones a los ciudadanos, eso no es una república. Punto de orden. Hay una justicia. Punto de orden y regreso de Carlos Girón. Carlos, te devuelvo el tiempo, sí, por si acaso, por favor. Pero es que hay una justicia contenciosa administrativa. Por favor. En España es el Ministerio de Información. Cuando un medio de comunicación pasa, por ejemplo, un video que no corresponde a la franja horaria para menores de edad, es el Ministerio de Información, dependiente del Ejecutivo, el que establece sanciones, Gracias, que además son millonarias. Entonces, hay un punto de orden necesario, hay sanciones administrativas. Ya está hecho el punto de orden, vuelvo donde Carlos Girón, te ruego que no te resientas porque esa es la mecánica del programa. No, simplemente pierdo el hilo. El orden, pero así son los debates. Sí, por favor. Pierdo el hilo de la argumentación. Continuemos, porque me olvidé lo que estaba desarrollando. Okay, cuando lo recupere me avisas y volvemos. Omar Ospina, a ver,
Carlos Gijón decía, en las repúblicas, los ejecutivos no van en busca de los ciudadanos, dijiste. No juzgan. No juzgan a los ciudadanos. Claro que no. En la República, en la democracia moderna, es decir, son los tres poderes totalmente independientes, pero eso no quiere decir que el Ejecutivo esté vedado de regular o de que la Administración Pública regule. Esté vedado de regular. De regular, y esa sería no la de clave. juzgar. Donde se contrapone con los argumentos de Carlos Gijón. Administrativamente el presidente tiene yo creo que tiene el derecho de establecer mecanismos de regulación frente a ciertas cosas. El Ejecutivo envía su propuesta al Legislativo, el Legislativo lo aprueba o no lo aprueba, y si lo aprueba y eso se desobedece, para eso está el aparato judicial, que es lo que pasó con el caso del Universo. Regreso a Carlos Gijón. Creo que recordé el hilo hacia donde yo iba. Bueno, el argumento de Javier está confirmando lo que yo decía. El Consejo de Regulación, la teoría, lo que se propone es que el Ejecutivo tenga la capacidad para controlar el contenido de los medios de comunicación. Yo no he dicho eso. Después que termine Carlos Gijón. Mauro decía que se sonreía de manera irónica, manifestando que en el actual CONARTEL hay unos representantes de los medios de comunicación, y dice, bueno, estas personas son jueces y van a ser juzgados, se van a juzgar a sí mismos. Bueno, de alguna manera eso pasaría con el Ejecutivo, porque los medios de comunicación tienen, entre las funciones de los medios de comunicación están criticar al poder, está dar información que puede ser incómoda al poder, o que el poder puede no estar de acuerdo, y entonces resulta que el poder va a poder fiscalizar, imponer sanciones, controlar los contenidos de los medios que lo critican o que informan, difunden información que les afecten a los políticos. Y entonces aquí se está dando, que le estamos dando un poder a los políticos para que controlen un sector de la sociedad que está llamado a controlarlos a ellos. Claro. O sea, los medios están llamados a controlar a los políticos. Claro, controlar el poder. O vigilar. Controlar el poder. Claro. O los poderes. El problema es, ¿y quién controla a los poderes de los medios? Exacto. No tienen un poder político en realidad. Pero tienen un poder mediático. Claro, pueden controlar el poder político, pero no son un poder político. Cuando hablábamos, a ver, perdón, vamos en orden. Cuando hablábamos, se mencionaba que me parece que Mauro planteaba la idea de que estos medios o de que estos periodistas, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si tú haces buen periodismo o haces mal periodismo, la sociedad te ve o no te ve. Si tú eres una persona que no tienes credibilidad, si dices tonterías o dices falsedades, quizás te vean el primer día, te van evaluando, pero luego cuando has perdido toda credibilidad y cuando la sociedad cree que tú como medio no vales la pena, no te ven y no tienes ningún poder. Para que un medio o para que un periodista tenga influencia en la sociedad, tiene que haber una carrera y tiene que haberle demostrado a la sociedad que vale la pena. Un periodista sin credibilidad no tiene ninguna influencia. Gracias, Carlos. No, voy donde Javier Flores, luego donde Mar y luego donde Mauro. Yo creo que habría que preocuparse de diseños que realmente vayan en relación con el ciudadano. Aquí estamos planteando de nuevo esta cuestión del falso dilema de Estado versus medios independientes que controlan al Estado, pero a su vez no son un poder político, lo cual ya de por sí me parece una contradicción en los términos. Pero yo creo que lo importante es, por ejemplo, ¿por qué no hay un interés por parte, y esto es un defecto de ambos, de todos los actores involucrados, ojo, no solo de los medios de comunicación, también del gobierno, de hacer una regulación adecuada de la cláusula de conciencia o del derecho de réplica y de respuesta? Aquí yo creo que hay... ¿Cláusula de conciencia cuando la estabilidad de los periodistas es prácticamente frágil? Sí, pero por eso mismo uno debería tomar ejemplos de otras partes y adaptarlos a la realidad cultural y ver la posibilidad de incorporar esa. Pero mucho más importante que la cláusula de conciencia que defienda al periodista como trabajador. Vamos con el derecho a la réplica. ¿Por qué un tipo que ha sido ofendido por un medio a través de una información inexacta sobre él, luego envía una réplica y depende del buen ánimo, muchas veces,
del dueño del medio aceptarlo o no. Si es un político relevante o amigo, lo aceptará casi sin ninguna duda y sin empacho. Si es una persona que no tiene ninguna relevancia o es un opositor, pues no lo hará. Eso funciona muy mal. Y ese, por ejemplo, sería un mecanismo para tener una vía directa entre el perjudicado y el medio. Okay. A mí me parece que, en el fondo, no se trata de que en la nueva ley de comunicación se establezcan mecanismos para que el Ejecutivo controle a los medios. Yo no he dicho eso ni lo suscribo tampoco. Yo lo que digo es que hay sanciones de tipo administrativo que se verifican en todos los países civilizados. Nuevamente vamos a acudir a ejemplos de legislación comparada y darte cuenta de que hay regulaciones administrativas que las puede aplicar ese órgano. Sanciones administrativas que y las otras, hay ¿no? otras sanciones, como típicamente, por ejemplo, las sanciones relacionadas con injurias que quedan en manos de los jueces del Poder Judicial. Okay. Y por cierto, solo para ir sobre la idea, en otros tiempos no es que había un mejor escenario con el uso de la justicia, ojo, el Partido Social Cristiano se cebó con el tema de juicios de injurias contra Bucarán, de Neira contra Noboa, de Férez Cordero contra Rodrigo Fierro, o sea que recordemos bien de dónde venimos y qué justicia teníamos y a quién pertenecía. Dejaste claro tu posición y lo último, sobre todo, Omar, la función de los medios. Yo te quisiera preguntar, ¿es la función del medio o la función del periodista? ¿Criticar al gobierno u orientar a la sociedad? No. Que como consecuencia a lo mejor de esa orientación termina haciendo una crítica. La función del medio es informar, no estoy seguro inclusive de orientar. Yo creo que es informar y dejar que el televidente o el lector se forme su propia opinión y desde luego tome partido por lo que crea que le parece más conveniente o de acuerdo con su ideología o de acuerdo con su ética inclusive, ¿no es cierto? La función de los medios es informar. Hay una página de opinión en la cual evidentemente el opinador o el analista o el que escribe o los que escribimos en las páginas editoriales de alguna manera orientamos la opinión pública, obviamente hacia el lado que cada uno le conviene, al lado de su ideología. Yo cuando escribo un artículo espero que mis lectores estén de acuerdo conmigo, pero no siempre. Yo recibo muchos más insultos que en el periódico semanalmente que alabanzas a mis artículos, 1 o 2 eventualmente, normalmente 6 o 7 insultos por semana. Me parece muy válido, esa es la idea. Yo opino y opino con libertad y afortunadamente el periódico hasta el momento ha respetado esa libertad. Esa me parece que es la función del periódico, permitir a sus analistas que opinen libremente e informar con absoluta imparcialidad. Se habla mucho del pluralismo y voy a poner aquí un ejemplo muy claro. Nuestra prensa, que vamos a dividirlo entre izquierda y derecha, aunque es una clasificación muy en discusión, pero mientras haya hambre habrá izquierda y mientras haya excesos habrá derecha. La prensa ecuatoriana, que es decir, muy pluralista, exhibe cada tanto editorialistas como Andrés Oppenheimer, Carlos Alberto Montaner, Enrique Kraus, Jorge Castañeda, Mario Vargas Llosa, etcétera. No hay un solo periódico, uno solo, que reproduzca un artículo de Atilio Borón, de Joseph Stiglitz, de William Ospina, de Héctor Abad, de James Petras, de Ignacio Ramonedo o de Paul Krugman. ¿Por qué no piensan como ellos? Pero también Omar Ospina. Bueno, a mí sí me publican, pero yo no tengo este peso. Pero también podrían decir eso de los medios incautados o de los medios públicos. También hablo del periodismo en general. O sea, porque tenemos que aquí guardar el equilibrio, ¿no? Ahora, vamos donde Mauro Cervino. Mauro Cervino, pero los medios de comunicación son medios de comunicación que independientemente que haya alguien, un señor o una organización que ponga el recurso económico para financiar todo este aparato, toda esta estructura, los medios de comunicación tienen que estar conformados por quienes hacen periodismo, es decir, por periodistas. El tema es qué tanto lo que sale del medio de comunicación está dirigido verdaderamente por periodistas o responden a líneas, lo que se llama líneas editoriales o intereses del medio. Sí, claro, yo no sé en qué país del mundo la prensa y los medios hayan vigilado al poder político. No sé, yo no conozco ni uno. Los medios de comunicación entran o en conflicto o en complicidad con los gobiernos. De modos distintos, quizás lo que estamos asistiendo ahora es un modo muy radical de conflicto, pero en el Ecuador específicamente, si uno hace un recorrido histórico, se da cuenta de que los medios, el sistema mediático, recibía prebendas, privilegio del sistema político. ¿O acaso nos olvidamos que el papel periódico no tenía IVA cuando el papel libro sí? ¿Por qué esta distinción? ¿Es más importante el papel del periódico que el papel con el que se imprime el libro?
A ver, entonces, privilegios, prebendas, connivencias y complicidades. Y cuando no funcionan estas palancas, hay que caerle al gobierno. Entonces es porque hay algo que se rompió en la negociación, en los acuerdos, y por lo tanto hay que empezar a hacerlo de otro modo. Eso es lo que hay que pensar. La idea del cuarto poder, la idea del watchdog, nunca existió. Eso es una falsedad en términos del modelo liberal que nunca se observó en ningún país. Mauro, te interrumpo, punto de orden y ya estamos terminando. Yo creo que lo que Mauro dice es una falsedad enorme. Por ejemplo, en la parte histórica, o sea, la oposición de los medios de comunicación, de la AEDEP a la dictadura militar de los 70, o sea, el decir que durante la dictadura los medios estaban, eso es desconocer la historia, desconocer la historia. O sea, los medios de comunicación jugaron un papel preponderante para el retorno a la democracia en la década de los 70. La oposición de los medios al gobierno de Febres Cordero, del diario Hoy. Yo no hablé del periodo dictatorial, pero en el periodo dictatorial, que además se elabora y aprueba la ley de 1975, la ley de servicios audiovisuales, o de ley de servicios, ¿cómo se llama? La ley de radiodifusión, estoy confundiendo con la de Argentina, es por ejemplo en donde se establecen, ¿no? Es donde, por ejemplo, se establece que para fomentar la producción industrial, los medios televisivos tengan ciertos privilegios, pagan menos impuestos, tienen la posibilidad. Pero el hecho de que se hayan multiplicado las frecuencias por las repetidoras contenidas en la ley de 1975, ¿no es una prebenda? Gracias. ¿No es una facilidad que se le da a los medios para hacer negocio? Gracias, Mauro Servino. Gracias, Omar Ospina. Gracias, Javier Flores. Gracias, Carlos Gijón, por la generosidad que han tenido todos ustedes de haber aceptado participar en este panel, en esta mesa de pulso político. Lamentablemente el tiempo en televisión... bueno, debe ser también como una hora. Es una hora, ¿no? Pero debe ser también como los medios impresos, el número de caracteres. Bueno, señores, muchas gracias. Se acabaron los caracteres. Lo importante es que no sea 140. Y amigos televidentes, bueno, este será un tema que siempre será debatido, que siempre será polémico. Y realmente yo quiero dejarles planteado la siguiente inquietud. ¿Tenemos medios de información o medios de comunicación? Y la sociedad, ¿nos hemos transformado en simples receptores de lo que los medios nos envían como mensajes? ¿Y qué tipo de responsabilidad ya como sociedad tenemos en relación a este tema que estamos tratando? Un fuerte abrazo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y los espero el próximo domingo. Una persona jurídica o natural recibe una frecuencia, está restringiendo las potencialidades y las posibilidades de que otro actor pueda tener a sí mismo una frecuencia. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, la libertad de prensa es restrictiva en relación a la libertad de expresión. Ahora, ¿coincide Omar con lo que está diciendo Mauro, que la libertad de prensa es restrictiva en relación a que cuando a uno se le asigna una frecuencia, a otro se lo está perjudicando y no? Y ahí estamos hablando de acceso a los medios de comunicación. Claro, porque la frecuencia de alguna manera, y muchas gracias por la invitación, Carlos. No, encantado, Omar. Una frecuencia no puede ser ocupada por dos personas, por dos radiodifusores, por dos comunicadores. Si se le otorga a uno, deja de otorgársele a otro. ¿Cuál es ese otro? Pues no sabemos. Pero en todo caso, ¿el tema ponerle pasa por frecuencia o el tema pasa por acceso a los medios de comunicación? Y acceso también, porque no todo el mundo... La libertad de expresión, como dice Mauro, es general, es universal, es para todos. O sea, cada uno de los 14 millones de habitantes del Ecuador tendríamos derecho a tener una frecuencia. Eso no es real, pero es un ejemplo, no es posible. Pero si me dan una a mí, esa no se la dan a Mauro, ni te la dan a ti, ni a Carlos. Restringe, en ese sentido restringe solo a que a Javier sí se la dan, porque tampoco. Tampoco. Es muy probable que a Javier sí se la den. Sí, se ha portado bien. Ahora, la libertad de prensa de alguna manera es restrictiva en el sentido también de que ahora
es más complicado porque las redes sociales, el internet han permitido un acceso casi universal, esto hablábamos con Carlos hace un rato, casi universal a los usuarios, a quienes tienen acceso a internet, al Cafenet o que tienen computador personal. Es un porcentaje. Como proceso elemental del ser humano, ha venido formalizando y aclarando sus conceptos y alcances. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En este sentido, los medios de comunicación tienen un papel preponderante como facilitadores de la información en la sociedad. Actualmente se presenta un debate sobre el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los ciudadanos tienen varias opiniones sobre este tema en nuestro país. Creo yo personalmente que sí tenemos la libertad de expresión, que es parte de uno de los derechos humanos que tenemos a nivel internacional. Creo que sí se va cumpliendo en nuestro país. Claro que hay ciertos parámetros que sí deberían tener muy puntual básicamente los medios de comunicación, ¿no? Yo me siento incómoda porque no hay libertad de expresión. La gente hoy en día vivimos con mucho temor, no podemos expresarnos claramente. ¿Temor de quién o de qué forma es? Temor a cómo el gobierno está reaccionando, siempre con temor. Si una persona dice algo, ya le cogen preso, no le sueltan, no hay libertad de expresión. Para mí no hay libertad de expresión. Entonces eso es vivir sin libertad y yo pienso que este es un pueblo atemorizado. Siempre en el Ecuador es por un ataque a lo que se dice a veces equivocadamente, ¿no? En tanto que el artículo 13 del Pacto de San José señala en el numeral segundo que el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes. Soy Carlos Rabascal. Estamos transmitiendo en el domingo 5 de mayo y estamos grabando el 3 de mayo, viernes 3 de mayo. Recordemos que el día que estamos grabando estamos celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y justo sobre este tema vamos a tratar el día de hoy. Para tratar este tema, veamos a quienes hemos invitado. Mauro Cervino, doctor en Antropología Urbana, coordinador del Programa de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador, profesor investigador. Omar Ospina, periodista, director de la revista cultural El Búho, editorialista de Diario Hoy. Carlos Gijón, director portal de noticias La República, editor político de Diario Hoy, editor ejecutivo revista Vistazo. Javier Flores, abogado especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, analista político. Bueno, ya conocieron quiénes son nuestros invitados. Le damos la bienvenida Mauro, Omar, Javier, Carlos Tocayo. Muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre un tema que en estos días puede ser polémico y puede ser muy debatido, que tiene que ver con la libertad de prensa. Pero antes de regresar a la mesa de Pulso Político y desarrollar este tema, los invito a ver el reportaje que Carlos Andrés Núñez nos ha preparado. Veamos. La comunicación que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Pero yo creo que la libertad de expresión siempre ha habido, o sea, por lo regular ahora un poco, creo que más abierta, o sea, más libre de represiones que antes, porque ahora se puede dejar, ¿cómo se puede expresar una persona, decir las cosas? Claro que sin exagerar y sin mentir y sin engañar al pueblo, porque a veces se ve que la prensa dice al pueblo algo, el pueblo a veces nos dejamos llevar y creemos que todo lo que nos dicen es cierto. Quien emite un criterio tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que hace. Lo cual se enmarca también con lo redactado en el artículo 18 de la Constitución ecuatoriana. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural,
sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Es algo de mucha responsabilidad para los medios de comunicación y los entes quienes difunden este tipo de información. Derechos fundamentales de las personas en los que cada uno también tiene la obligación de ejercerlos con responsabilidad, mucho más cuando se trata de un trabajo relacionado con el manejo de la información. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Y bueno, nosotros volvemos a la mesa de Pulso Político y comenzamos entonces a desarrollar el tema. El reportaje ha puesto sobre la mesa dos temas. Un tema tiene que ver con la libertad de expresión y otro tiene que ver con la libertad de prensa. La libertad de expresión tiene que ver con la libertad de pensamiento. Y la expresión no es otra cosa que la palabra, ya sea a través de la escritura o ya sea a través de la verbalización. Y la libertad de prensa es podemos informar, podemos opinar o a través de los medios de comunicación. Mauro Cervino, ¿cuál es la diferenciación exacta que tú como estudioso, como parte de los medios, harías entre la libertad de expresión y la libertad de prensa y si realmente está en riesgo ambas libertades? Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. La diferencia reside en el hecho de que la libertad de expresión es un derecho universal que concierne a todas las personas, diríamos todas las personas vivientes, mientras que la libertad de prensa o la libertad de información es un derecho particular, es un derecho que concierne un actor o un conjunto de actores que se dedican a generar eso, información, o a tener prensa para poder producir una serie de contenidos. Es muy importante hacer esta distinción y no confundirla como lamentablemente se hace muchas veces, porque mientras entonces, la libertad de expresión tiene que ver con cada uno de nosotros y por lo tanto no tiene que ver de modo específico con los medios de comunicación, la segunda sí tiene que ver con los medios de comunicación. Pero no es solamente eso, sino que el ejercicio de la libertad de prensa, sí, lo pensamos en relación, por ejemplo, a las concesiones de frecuencias de parte de un Estado hacia sujetos privados o públicos que sean, o comunitarios, como esperaríamos que también suceda en el Ecuador. Podemos decir que en el momento en que un actor